Mason Rhodes lo tenía todo: riqueza, poder y un extenso imperio agrícola. Pero cuando una apuesta temeraria lo reta a hacer que una mujer se enamore de él sin usar su dinero, se fija en la trabajadora Grace Mitchell. Lo que comienza como un juego se convierte en algo real. Pero, ¿ella perdonará el engaño? Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Mason Rhodes se encontraba en el porche envolvente de su extensa granja, inspeccionando su reino. 5.000 acres de tierras de cultivo de primera calidad se extendían ante él, verdes y exuberantes bajo el sol matutino. Tractores que valían más que las casas de la mayoría de la gente salpicaban el paisaje. Los trabajadores corrían como hormigas, siguiendo sus órdenes al pie de la letra. A sus 35 años, Mason tenía todo lo que un hombre podía desear. Su granja familiar se había expandido hasta convertirse en una de las empresas agrícolas más rentables del condado. Su casa aparecía en revistas de lujo. Su cuenta bancaria tenía más ceros de los que la mayoría de la gente vería en toda su vida. Todo excepto alguien con quien compartirlo. No es que le importara mucho eso. Mason había aprendido hace mucho tiempo que la gente normalmente buscaba su dinero, no su corazón, y eso le parecía bien. Los corazones eran un lío. El dinero era limpio, simple. El sonido de neumáticos caros sobre la grava anunció la llegada de visitantes. Mason se giró para ver un brillante todoterreno negro detenerse en su entrada. Justo a tiempo. Sus amigos siempre decían que admiraban su puntualidad, pero la verdad era que Mason no soportaba perder el tiempo. El tiempo era dinero después de todo. «Mason, amigo mío», exclamó Richard Coleman al bajar del vehículo. Detrás de él aparecieron Blake Thompson y Victor Davis. Los tres hombres conformaban el círculo íntimo de Mason, terratenientes ricos que habían heredado fortunas familiares y las habían convertido en imperios. «Chicos», asintió Mason, ofreciendo firmes apretones de manos mientras subían los escalones del porche. «Las bebidas están listas en el estudio». Los 4 hombres se acomodaron en sillones de cuero, con copas de cristal de whisky ámbar en la mano. Estas reuniones mensuales se habían convertido en tradición, una oportunidad para presumir de beneficios, quejarse de los trabajadores y superarse mutuamente con historias de conquistas, tanto en los negocios como en el placer. «Bueno», dijo Blake después de su primer sorbo, «¿cómo está el eterno soltero? ¿Sigues rompiendo corazones por todo el condado?» Mason se encogió de hombros. «No tengo tiempo para esas tonterías. La siembra de primavera no se gestionará sola». Richard rió. «Siempre el hombre de negocios. Te lo juro, Mason. A veces creo que tienes hojas de cálculo donde debería estar tu corazón». «No necesito un corazón para dirigir una operación exitosa», respondió Mason con frialdad. Víctor se inclinó hacia adelante, girando su bebida. «¿Sabes cuál es tu problema, Mason? Nunca has tenido que trabajar por nada. Dinero, tierra, mujeres, todo cae en tu regazo». Los ojos de Mason se entrecerraron. «Trabajo más duro que nadie en esta habitación». «En los negocios, sí», concedió Víctor, «pero no en nada que importe. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que esforzarte realmente por conseguir algo que querías?» Un incómodo silencio cayó sobre la habitación. A Mason no le gustaba por dónde iba esto. «¿Cuál es tu punto?», preguntó. Richard y Blake se intercambiaron miradas, una chispa traviesa en sus ojos. «Hemos estado hablando», dijo Richard, «y creemos que necesitas un desafío, algo para demostrar que no eres solo tu cuenta bancaria». Mason tomó un largo sorbo de su whisky. «Estoy escuchando», Blake sonrió. «Una apuesta, algo para hacer las cosas interesantes». «¿Qué tipo de apuesta?», preguntó Mason, su naturaleza competitiva ya enardecida a pesar de su buen juicio. Víctor dejó su copa con un golpe decisivo. «Apostamos a que no puedes hacer que una mujer se enamore de ti sin usar tu dinero o tu estatus». Mason se burló. «Eso es ridículo». «¿Lo es?», desafió Richard. «¿O tienes miedo de no poder hacerlo?». «Podría conquistar a cualquier mujer que quisiera», dijo Mason con su orgullo en llamas. «¿Pero por qué iba a perder mi tiempo?
Para demostrarnos que estamos equivocados, dijo Blake simplemente. Y para hacer las cosas interesantes, fijaremos la apuesta en, digamos, $100,000. Mason apenas parpadeó ante la cifra. Era una nimiedad para hombres como ellos. Y para asegurarnos de que no hagas trampa, añadió Víctor, tiene que ser alguien que no te conozca, alguien que normalmente no se movería en nuestros círculos, como una de tus trabajadoras. Agrícolas, sugirió Richard con una sonrisa cruel. Y para demostrar realmente que no se trata del dinero, añadió Blake, tienes que casarte con ella. Mason casi se ahoga con su bebida. ¿Casarme con ella? ¿Os habéis vuelto locos? ¿Miedo? Se burló Víctor. La mandíbula de Mason se tensó. Nunca había retrocedido ante un desafío en su vida y no iba a empezar ahora. ¿Y cómo demostraría exactamente que ella me ama?, preguntó. Lo sabrás, dijo Richard, y nosotros también. Cuando una mujer ama a un hombre se le nota en todo. Luego, una vez que estés seguro de que se ha enamorado de ti, revelas la verdad sobre la apuesta. Eso es cruel, dijo. Mason sorprendiéndose incluso a sí mismo con la observación. ¿Desde cuándo te importa ser cruel?, preguntó Blake. Además, puedes divorciarte de ella después, pagarle, lo que quieras. Mason miró fijamente su copa, sopesando sus opciones. Era una proposición ridícula, manipuladora, fría, pero $100,000 y la satisfacción de demostrar que sus amigos estaban equivocados era tentador. Bien, dijo por fin. Acepto. Los hombres chocaron las copas, sellando la apuesta. Que lo cambiaría todo. 3 días después, Mason se encontró haciendo algo que nunca antes había hecho, recorriendo la zona de trabajadores de su granja. Por lo general, dejaba la gestión de los trabajadores a su capataz, prefiriendo centrarse en el aspecto empresarial de las cosas. Pero ahora, vestido con vaqueros y una sencilla camisa de botones en lugar de su habitual atuendo a medida, caminaba entre los campos donde los trabajadores temporales recogían fresas. La cosecha de primavera estaba en pleno apogeo, y docenas de personas se inclinaban sobre las hileras llenando cestas con la fruta roja madura. ¿Busca a alguien en particular, señor Rhodes?, preguntó Jim, su capataz, claramente confundido por la presencia de Mason. Solo revisando las operaciones, respondió Mason vagamente. ¿Algún trabajador destacado que recomendarías? Jim se rascó la cabeza. Bueno, hay una chica nueva que empezó la semana pasada, Grace, algo. La trabajadora más esforzada que he visto en años. Siempre la primera en llegar, la última en irse. Mason intentó sonar casual. Señálamela. Jim lo guió por las hileras hasta que llegaron a una mujer delgada con cabello castaño miel recogido en una práctica coleta. A diferencia de algunos de los demás que charlaban mientras trabajaban, ella se concentraba intensamente en su tarea, sus movimientos eficientes y rápidos. Incluso desde la distancia, Mason pudo ver que había llenado más cestas que los que la rodeaban. «Esa es ella», dijo Jim. «Grace Mitchell. Dijo que necesitaba el dinero para las facturas médicas de su madre. Trabaja como si su vida dependiera de ello». Mason asintió. «Me gustaría hablar con ella». A solas, Jim levantó una ceja, pero supo que era mejor no cuestionar a su jefe. «Sí, señor. La enviaré al cobertizo de almacenamiento este en 5 minutos». Cuando Jim se alejó, Mason sintió un extraño pinchazo de ¿culpa? Lo descartó. Esto era solo una apuesta, un juego. No era diferente de los negocios que hacía todos los días. 5 minutos después, Mason estaba a la sombra fresca del cobertizo de almacenamiento esperando. La puerta crujió y la mujer de los campos entró, entrecerrando los ojos mientras sus ojos se ajustaban a la luz más tenue. «Quería verme, señor». Su voz era suave pero firme, con una dignidad tranquila que lo sorprendió. De cerca, Grace Mitchell era más llamativa de lo que esperaba. No era hermosa a la manera pulida de las mujeres con las que solía salir, pero algo en sus claros ojos avellana y su piel bronceada por el sol llamó su atención. Parecía cansada.
el tipo de agotamiento profundo que venía de trabajar demasiado duro durante demasiado tiempo, pero se mantenía erguida, mirándolo directamente a los ojos. Sí, dijo Mason, recordando su papel. Para que esto funcionara, ella no podía saber que él era el dueño. Soy Mason, trabajo en control de calidad. Grace asintió, claramente confundida sobre por qué el control de calidad necesitaría hablar con ella. ¿He hecho algo mal? Mi tasa de recolección está por encima de la media, lo comprobé. No, nada malo, le aseguró Mason. De hecho, Jim me dice que eres una de nuestras mejores trabajadoras. Sus hombros se relajaron ligeramente. Trato de serlo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en trabajos agrícolas? Toda mi vida, más o menos, dijo. Mi papá tenía una pequeña granja hasta que el banco se la quitó cuando tenía 15 años. Desde entonces he trabajado donde he podido. Mason asintió, archivando esta información. ¿Y estás manteniendo a tu madre? La expresión de Grace se tensó. Jim habla demasiado, pero sí, mi madre tiene problemas cardíacos. Las facturas médicas... Se calló, luego pareció recomponerse. ¿Hay algo específico que necesitara de mí, señor? Debería volver al trabajo. Nos pagan por cesta. Su pragmatismo sorprendió a Mason. La mayoría habría intentado congraciarse con alguien a quien percibían como superior, pero Grace parecía solo preocupada por volver a su trabajo. En realidad, dijo Mason improvisando, estamos creando un equipo especial para una nueva sección de productos orgánicos. Mayor sueldo, horario más regular. Jim te recomendó. Una chispa de esperanza brilló en el rostro de Grace antes de 1900 que ella la controlara. ¿En qué consistiría? Variedades diferentes de productos, un manejo más cuidadoso. Se requiere algo de formación. Mason se lo inventaba sobre la marcha, pero se dio cuenta de que realmente podría implementar un programa de ese tipo si era necesario para mantener su tapadera. ¿Te interesaría? ¿Cuál es la diferencia salarial?, preguntó Grace sin rodeos. Mason mencionó una cifra un 30% superior al salario estándar, lo suficientemente significativa como para ser atractiva, pero no tan alta como para parecer sospechosa. Los ojos de Grace se abrieron ligeramente. Eso supondría una gran diferencia para nosotras. ¿Cuándo empezaría? La semana que viene. Pero me gustaría que vinieras el sábado para una formación preliminar. Solo tú, para ver si encaja antes de incorporar a otras personas. Dudó. Solo un instante. Estaré allí. Bien. Mason le entregó una tarjeta de visita con solo su nombre de pila y un número de teléfono. Llámame si algo cambia. De lo contrario, nos vemos el sábado. A las 9 de la mañana en la casa principal. ¿La casa principal? La alarma brilló en su rostro. Creí que los trabajadores del campo no tenían permitido entrar allí. Circunstancias especiales, dijo Mason con suavidad. No te preocupes, no tendrás problemas. Grace lo estudió un momento, como si intentara decidir si debía confiar en él. Finalmente, asintió. El sábado a las 9, estaré allí. Cuando se giró para irse, Mason la llamó. Y Grace, esta conversación queda entre nosotros por ahora. No queremos que todo el mundo presente su candidatura antes de estar listos. Por supuesto, aceptó. Y luego se deslizó de nuevo bajo la brillante luz del sol, dejando a Mason solo con sus pensamientos. Esto sería más fácil de lo que había esperado. La promesa de un mejor salario sería suficiente para captar su atención. A partir de ahí algunas atenciones, algo de atención personal, y ella caería rendida a sus pies en poco tiempo. Mujeres como Grace, luchadoras, desesperadas, siempre eran susceptibles a un caballero de brillante armadura. Mason ignoró la voz en su cabeza que le decía que estaba mal. $100,000 y la satisfacción de ganar valían un poco de engaño. El sábado sería el primer paso real de su plan. Para esta época del año que viene, habría ganado la apuesta y sería libre de nuevo, $100,000 más rico. Lo que no sabía era que el destino tenía planes muy diferentes. Grace. Mitchell temblaba al girar la llave en la cerradura de su pequeña casa de alquiler. La conversación con el hombre llamado Mason la había dejado a la vez esperanzada e inquieta. Un mejor sueldo sería una bendición, pero algo en él
la ponía nerviosa. No de una manera aterradora, sino de una manera que la hacía demasiado consciente de sí misma. Su ropa desgastada, sus manos callosas, su cabello que no había visto un corte decente en meses. «Mamá, ya llegué», llamó al entrar. Margaret Mitchell estaba sentada en su desgastado sillón reclinable, con una sonda de oxígeno en la nariz y una pila de arreglos en su regazo. A los 58 años, parecía 20 años mayor, su cuerpo desgastado por el trabajo duro y la cardiopatía. «¿Cómo ha ido el trabajo, cariño?», preguntó Margaret, dejando a un lado su costura. Grace dejó su fiambrera en la encimera de la cocina. «Bien, muy bien en realidad. Puede que me den una especie de ascenso», explicó lo del equipo especial de productos orgánicos, observando cómo el rostro de su madre se iluminaba con cada detalle. «Esa es una noticia maravillosa. ¿Y este Mason la buscó específicamente a usted?». «Bueno, por recomendación de Jim», aclaró Grace. «Pero sí». Margaret estudió a su hija. «¿Es guapo este Mason?». «Mamá». Grace sintió que se le calentaban las mejillas. «Eso no tiene nada que ver con nada. Así que es guapo», dijo Margaret con una sonrisa conocedora. Grace se ocupó de preparar la cena. Él no es lo que esperaba. Diferente de los administradores de fincas habituales. Más refinado, supongo. «Bueno, creo que ya es hora de que algo bueno te suceda», dijo Margaret con firmeza. «Trabajas demasiado duro por demasiado poco». Grace removió la sencilla sopa que estaba preparando. «Nos arreglamos. Arreglárselas no es vivir, Grace. Tienes 28 años. Deberías estar construyendo tu propia vida, no atada cuidándome». Esta era una vieja discusión en la que Grace se negaba a participar. «Eres mi madre. No hay ningún otro lugar donde prefiera estar». Más tarde esa noche, después de que su madre se hubiera acostado, Grace se sentó a la pequeña mesa de la cocina, calculando cifras en una libreta desgastada. El aumento de sueldo marcaría una diferencia significativa en su presupuesto. Tal vez incluso pudieran empezar a pagar parte de la deuda médica en lugar de simplemente mantenerse al día con los pagos mínimos. Pensó en Mason, con sus intensos ojos azules y la forma en que la había mirado, como si realmente la estuviera viendo, no solo como a otra trabajadora en los campos. Había sido inquietante, pero no desagradable. Grace cerró su libreta con un suspiro. No podía permitirse distraerse con un rostro guapo. El sábado se trataría de asegurar un mejor sueldo, nada más. Tenía demasiadas responsabilidades para soñar despierta con un hombre que seguía siendo su superior, sin importar cómo le hubiera acelerado el pulso. Poco sabía que el sábado marcaría el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Uno que traería tanto angustia como un amor más profundo de lo que jamás había imaginado posible. Mientras Grace se preparaba para acostarse, Mason estaba sentado en su lujoso estudio, ya planeando su estrategia. La apuesta estaba en marcha. Todo lo que tenía que hacer era hacer que una sencilla trabajadora de la granja se enamorara de él, y la victoria sería suya. Nunca se le ocurrió que él podría ser el que corriera el riesgo de enamorarse. El sábado por la mañana llegó, con un brillante amanecer que pintó el cielo en tonos rosas y dorados. Grace se había levantado desde el amanecer, demasiado nerviosa para dormir. Se había probado todos los trajes decentes que poseía antes de decidirse por su mejor par de vaqueros, los que no tenían parches ni zonas desgastadas, y una sencilla blusa azul que había encontrado en liquidación el año pasado. Mientras conducía su vieja camioneta por el largo camino de entrada hasta la casa principal, Grace no pudo evitar sentirse intimidada. Todo el mundo conocía la finca Rhodes, aunque la mayoría de los trabajadores nunca ponían un pie cerca de ella. La enorme casa de Campo Blanca parecía sacada de una revista, con su perfecto paisaje y su porche envolvente bordeado de mecedoras. «Esto es solo un trabajo», se recordó Grace mientras estacionaba junto a varios vehículos de aspecto caro. «Nada más». Comprobó su reflejo en el espejo retrovisor, se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y respiró hondo. El aumento
de sueldo marcaría una gran diferencia para las facturas médicas de su madre. Eso era todo lo que importaba. Grace llamó a la puerta principal, esperando que un mayordomo respondiera. En cambio, el propio Mason la abrió, vestido informalmente con vaqueros y una camisa de botones azul claro que combinaba con sus ojos. «Grace», dijo con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Puntual. Pasa». Ella entró en un vestíbulo, con relucientes suelos de madera y una araña de cristal por encima. La casa olía a café y a algo dulce que se estaba horneando. «Este lugar es precioso», dijo Grace, incapaz de ocultar su asombro. «Gracias. Ha estado en la familia durante generaciones», respondió Mason, y luego añadió rápidamente. «Quiero decir, eso es lo que dice el señor Rhodes. Yo solo trabajo aquí». Grace asintió aceptando su explicación sin cuestionarla. «Entonces, ¿qué haré exactamente en este programa especial de productos orgánicos? Hablemoslo tomando un café», sugirió Mason, llevándola a través de la casa hasta una cocina soleada. «Espero que no te importe, pero el espacio de formación aún no está del todo listo». Un surtido de pasteles estaba sobre la isla de mármol junto con 2 tazas humeantes de café. «No necesitabas tomarte todas estas molestias», dijo Grace, incómoda con tal trato. «No es ninguna molestia. Por favor, sírvete». Grace aceptó una taza, pero dudó antes de tomar un pastel. «¿No deberíamos empezar la formación?» La sonrisa de Mason se desvaneció ligeramente. «Por supuesto, pero pensé que podríamos conocernos un poco primero. Construir un buen equipo comienza con comprender a las personas que lo componen». Grace se relajó ligeramente y tomó un pequeño rollo de canela. «Eso tiene sentido. Así que», comenzó Mason, «¿Jim mencionó que cuidas de tu madre?» Grace asintió, tomando un sorbo de su café, el café más rico y suave que había probado jamás. «Mi madre tiene insuficiencia cardíaca, congestiva. Ya no puede trabajar y su seguro solo cubre una parte. Eso debe ser difícil. Nos las arreglamos», dijo Grace simplemente, incómoda al hablar de sus problemas personales. «¿Y tu padre?» «Falleció cuando tenía 18 años, accidente en la granja». No entró en detalles sobre cómo habían perdido todo después: la pequeña granja, sus ahorros, su seguridad. Mason la estudió con una intensidad que hizo que Grace se moviera en su asiento. «Has pasado por mucho. Todo el mundo tiene sus cargas», respondió Grace. «Tengo más suerte que la mayoría. Tengo un trabajo, un techo sobre nuestras cabezas, y mi madre sigue conmigo». Su perspectiva pareció sorprender a Mason. La miró con nuevo interés. «¿Y tú?», preguntó Grace, apartando la conversación de sí misma. «¿Siempre has trabajado en la granja Rhodes?». Una extraña expresión cruzó el rostro de Mason. «Yo me uní hace unos años, en la dirección». «Debes ser bueno en lo que haces», observó Grace. «Así no es como se trata normalmente a los trabajadores agrícolas». Mason se aclaró la garganta. «Bueno, este programa es importante para la empresa. Los productos orgánicos de alta calidad alcanzan precios superiores». Pasaron la siguiente hora discutiendo varios aspectos de la agricultura orgánica, con Mason explicando los requisitos para la certificación y los procedimientos de manejo específicos. Grace escuchó atentamente, haciendo preguntas inteligentes que claramente lo impresionaron. «Sabes mucho de agricultura para ser solo una trabajadora del campo», comentó Mason. Grace sintió una punzada de irritación. «Crecí en una granja. Mi padre me enseñó todo lo que sabía antes de que perdiéramos nuestras tierras». «No quería decir...» «Está bien», la interrumpió Grace. «Lo entiendo. La mayoría de la gente ve manos callosas y asume que no hay nada en la cabeza que las lleva». Mason pareció genuinamente contrariado. «Eso no es lo que quería decir en absoluto. Estoy realmente impresionado por tus conocimientos». La sinceridad en su voz hizo que Grace se suavizara. «Lo siento, no debería haberte respondido así». «No, tenías todo el derecho», dijo Mason. Estaba siendo condescendiente. Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos, un momento de conexión genuina que los sorprendió a ambos. Mason rompió el silencio primero.
¿Qué tal si te enseño los terrenos? Las parcelas ecológicas estarán cerca del campo este. El recorrido por la propiedad se extendió hasta la tarde. Mason le mostró a Grace los campos ecológicos propuestos, el sistema de riego de última generación y el nuevo complejo de invernaderos. Su conversación fluyó de manera más natural a medida que avanzaba el día, encontrando puntos en común en su amor por la tierra, a pesar de sus diferentes posiciones en la vida. ¿Realmente te importa la agricultura?, observó Grace mientras regresaban hacia la casa. No es solo un trabajo para ti. La expresión de Mason se volvió seria. La tierra se mete en la sangre. Hay algo en ver crecer las cosas, en ser parte de ese ciclo de la vida que te cambia. La pasión en su voz resonó con los propios sentimientos de Grace. Por un momento, olvidó que él era de la gerencia y ella solo una trabajadora del campo. Eran simplemente dos personas que entendían la magia de sacar vida de la tierra. Al llegar a su camioneta, Mason la sorprendió preguntando: ¿cenarías conmigo mañana por la noche? Grace se quedó congelada. ¿Cenar? Para discutir el programa con más detalle, añadió rápidamente. Hay un sitio agradable en el pueblo, nada lujoso, solo buena comida. Las alarmas sonaron en la mente de Grace. Esto estaba cruzando una línea entre lo profesional y lo personal que podría complicar las cosas. No creo que sea apropiado, dijo con cuidado, y necesito estar en casa con mi madre por las noches. Algo parecido a la decepción brilló en el rostro de Mason, pero asintió. Por supuesto, lo entiendo, pero estoy muy interesada en el programa ecológico, le aseguró Grace. ¿Cuándo empieza oficialmente? El lunes, dijo Mason. Preséntate en la oficina del campo este en lugar de tu puesto habitual. ¿Y Grace? Dudó antes de continuar. Gracias por venir hoy. Fue esclarecedor. Mientras Grace conducía a casa, no podía sacudirse la sensación de que algo significativo había cambiado en su vida. Se dijo a sí misma que era solo la emoción por la nueva oportunidad, no la forma en que los ojos azules de Mason la habían mirado como si realmente la viera. Mason paseaba por su estudio hasta altas horas de la noche, incapaz de dormir. El día con Grace no había ido según lo planeado. En lugar de impresionarla con su encanto y sentar las bases para su seducción, se había encontrado disfrutando genuinamente de su compañía. Su manera directa, su resistencia y su pasión por la agricultura lo habían tomado por sorpresa. Todo forma parte del juego, se dijo con firmeza. Solo significa que necesito ajustar mi estrategia. Había planeado deslumbrarla con la riqueza gradualmente, pero Grace parecía inmune a las muestras materiales. Cuando le había mostrado el nuevo invernadero, una estructura de $1 millón con sistemas climáticos controlados por ordenador. Ella había estado más interesada en las plantas que en la tecnología. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Richard apareció en la pantalla. ¿Cómo va nuestra pequeña apuesta?, preguntó Richard sin preámbulos cuando Mason respondió. Bien, respondió Mason secamente. Detalles, hombre. ¿Has encontrado a tu futura señora Rhodes? Todavía. Mason dudó. Posiblemente. Una trabajadora agrícola llamada Grace Mitchell. ¿Y? ¿Está cayendo rendida a tus encantos? Estas cosas llevan tiempo, dijo Mason. No es como las mujeres con las que solemos tratar. Richard se rió. No me digas que realmente tienes que trabajar para llamar la atención de esta. Ese es el punto, amigo. $100,000 dicen que no puedes conseguir que una mujer te ame sin que tu dinero hable. Sé cuál es la apuesta, replicó Mason. La ganaré, no te preocupes. Después de colgar, Mason sintió una oleada de determinación. Tendría éxito. Siempre lo hacía. El hecho de que Grace no se hubiera enamorado inmediatamente de él solo hacía que el desafío fuera más interesante. Pero cuando finalmente se quedó dormido, no fueron los pensamientos de ganar la apuesta los que llenaron su mente, sino la imagen de la sonrisa de Grace cuando había hablado de la granja de su padre. La semana siguiente trajo cambios tanto para Mason como para Grace. Fiel a su palabra,
Mason había establecido una verdadera iniciativa ecológica, colocando a Grace a cargo de un pequeño equipo. Visitaba los campos diariamente, aparentemente para comprobar el progreso, pero en realidad para pasar tiempo con Grace. Por su parte, Grace se entregó a su nuevo papel con su dedicación característica. El sueldo extra marcó una diferencia inmediata en las finanzas de su familia, permitiéndole finalmente programar la cita con el especialista que su madre necesitaba desde hacía meses. «Estás de buen humor últimamente», te observó Margaret una tarde mientras Grace preparaba la cena. «¿Es el nuevo trabajo o quizás ese atractivo supervisor que mencionaste?» Grace sintió que sus mejillas se calentaban. «El trabajo es bueno. Mason es solo mi jefe». Tarareó Margaret con conocimiento de causa. «¿Un jefe que pasa todos los días y te trae el almuerzo?» «Trae el almuerzo para todo el equipo», protestó Grace, aunque no era del todo cierto. Mason parecía prestarle especial atención, siempre encontrando razones para apartarla para conversaciones privadas. «Bueno, sea lo que sea, no te he visto tan feliz en años», dijo Margaret. «Y recibí una llamada del hospital hoy. Dijeron que el saldo de nuestra factura más grande ha sido pagado». Las manos de Grace se detuvieron. «¿Qué? Eso no es posible. Eran más de $3,000. La mujer dijo que un donante anónimo lo cubrió, explicó Margaret. «¿Un error administrativo, quizás?» Grace frunció el ceño. No podía ser una coincidencia que esto sucediera justo después de que comenzara el nuevo puesto. Pero, ¿quién pagaría? ¿Sus cuentas médicas? ¿Y por qué? Sus pensamientos fueron inmediatamente a Mason, pero eso no tenía sentido. Era solo un gerente de granja, no el propietario, y apenas se conocían. Aún así, el misterio la acosó cuando regresó al trabajo. Al día siguiente, Mason ya estaba en el campo cuando llegó, ayudando a uno de los trabajadores a ajustar una línea de riego. La visión de él con su ropa de trabajo, las manos sucias y la cara sonrojada por el esfuerzo, despertó algo en Grace que trató de ignorar. «Buenos días», llamó cuando la vio. «Hermoso día, ¿no?» En efecto, la mañana de principios de verano era perfecta, cielos azules despejados, una suave brisa y el dulce aroma de la fruta madura llenando el aire. «Sí», estuvo de acuerdo Grace acercándose a él. «¿Puedo hablar contigo un minuto? ¿En privado?» Las cejas de Mason se alzaron, pero asintió, llevándola un poco lejos de los demás. «¿Algo anda mal?», preguntó. Grace estudió su rostro, buscando alguna señal de que él supiera algo. «Mi madre recibió una llamada interesante ayer. Al parecer, alguien pagó anónimamente una de sus facturas médicas más grandes. Si esperaba que la sorpresa o la culpa cruzaran el rostro de Mason, se decepcionó. Simplemente parecía complacido. «Esa es una maravillosa noticia», dijo. «¿Quizás el hospital tiene algún tipo de programa de caridad?» «Quizás», dijo Grace lentamente. «Simplemente parece una extraña coincidencia». Mason se encogió de hombros. «A veces las cosas buenas les suceden a las buenas personas. Te mereces un descanso, Grace». Antes de que pudiera insistir más, uno de los trabajadores pidió la ayuda de Mason. Él se disculpó dejando a Grace preguntándose si estaba imaginando conexiones que no existían. Durante las siguientes 2 semanas, surgió un patrón. Mason encontraba razones para estar donde Grace trabajaba. Las conversaciones casuales se convirtieron en almuerzos compartidos que evolucionaron en paseos por la propiedad después de que terminaba el trabajo del día. A pesar de sus reservas iniciales, Grace se encontró deseando estos momentos. Mason era diferente a cualquiera que hubiera conocido, educado y refinado, pero genuinamente interesado en sus pensamientos y experiencias. Nunca la hizo sentir menos por ser una trabajadora agrícola, y su pasión por la tierra coincidía con la suya. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde una colina con vista a los campos del este, Mason preguntó sobre sus sueños, si el dinero no fuera un problema. Dijo, «¿Qué harías?» Grace consideró la pregunta seriamente. «Compraría de nuevo la granja de mi padre. No era grande, solo 40 acres, pero era hermosa. Suelo rico, un estanque alimentado por manantiales,
árboles viejos a lo largo de la línea de propiedad trasera. Podrías hacer más de 40 acres ahora con tu experiencia, señaló Mason. No se trata del tamaño, explicó Grace. Se trata de la conexión. 3 generaciones de mi familia dedicaron sus vidas a esa tierra. Cuando la perdimos, se interrumpió. El dolor seguía fresco incluso después de todos estos años. Mason guardó silencio por un momento. ¿Qué pasaría si pudieras recuperarla? El banco la vendió hace años, dijo Grace. Los nuevos propietarios construyeron una lujosa casa de campo. Ni siquiera la cultivan. Pero si pudieras, insistió Mason, ¿te haría feliz? Grace lo miró con curiosidad. ¿Por qué me preguntas eso? Solo quiero saber qué te importa, dijo suavemente. Sus miradas se cruzaron y Grace sintió un aleteo en el pecho que no tenía nada que ver con la puesta de sol o la suave brisa. Mason la miraba con una intensidad que le quitaba el aliento. Grace, dijo él con voz baja, me gustaría invitarte a cenar mañana por la noche, no para hablar de trabajo, solo a cenar. Las alarmas volvieron a sonar en la mente de Grace, más fuertes esta vez. Enredarse con alguien de la gerencia era arriesgado. Si las cosas salían mal, podría perder su trabajo, un trabajo del que dependía su madre. Pero algo en los ojos de Mason la hizo dudar. Había una vulnerabilidad allí que no había visto antes, como si su respuesta realmente le importara. Mi madre, comenzó a decir. Entiendo si necesitas estar en casa, dijo Mason rápidamente. Podríamos cenar pronto, o almorzar el domingo, quizás. Su entusiasmo hizo sonreír a Grace a pesar de sí misma. El almuerzo del domingo podría funcionar. Mi vecina se queda con mamá después de la iglesia hasta aproximadamente las 3. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Mason fue como el sol emergiendo de entre las nubes. Domingo será. Mientras regresaban a la propiedad principal, sus manos se rozaron 1, 2 y luego una tercera vez, cuando Mason le tomó suavemente los dedos con los suyos. El contacto envió una sacudida de conciencia a través de Grace, pero ella no se apartó. Era solo una cena, se dijo. ¿Qué daño podía hacerle una comida? Mason se sentó en su estudio más tarde esa noche, con una copa de caro whisky escocés intacta ante él. ¿Qué estaba haciendo? El plan había sido simple: hacer que Grace se enamorara de él, ganar la apuesta, seguir adelante. Pero en algún momento del camino, las cosas se habían complicado. Disfrutaba de su compañía, genuinamente la disfrutaba. Sus conversaciones lo desafiaban. Su perspectiva de la vida, a pesar de tener tan poco, lo humillaba. Y cuando ella sonreía, Dios, cuando ella sonreía, algo dentro de él cambiaba. Esa mañana se había sorprendido a sí mismo haciendo arreglos para comprar la antigua granja de su padre. No era parte de la apuesta, ni siquiera era una jugada estratégica para ganarse su corazón. Simplemente quería verla feliz. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Víctor. Reunión mensual. Mañana. Se requiere informe de progreso sobre la apuesta. Mason hizo una mueca. La apuesta. Cierto, de eso se suponía que trataba esto. Pero mientras se preparaba para acostarse, Mason no podía dejar de pensar en la forma en que los ojos de Grace se habían iluminado cuando habló de la granja de su padre, o cómo se había sentido su mano en la suya, cálida, fuerte y de alguna manera correcta. Por primera vez en su vida, Mason Rhodes, el hombre que siempre conseguía lo que quería, ya no estaba seguro de lo que quería, y eso lo aterrorizaba. Domingo llegó trayendo consigo anticipación y ansiedad para Grace. Había pasado demasiado tiempo eligiendo un atuendo y arreglándose el pelo, un esfuerzo que trató de justificar como normal para cualquier salida, no específicamente, porque iba a almorzar con Mason. Se encontraron en una pequeña cafetería del pueblo, lejos de las miradas curiosas de otros trabajadores agrícolas. Mason ya la estaba esperando cuando llegó, poniéndose de pie para saludarla, con una cálida sonrisa que le aceleró el corazón. «Estás hermosa», dijo, sus ojos apreciativos mientras contemplaban su sencillo vestido veraniego y su cabello suelto. «Gracias», respondió Grace, de repente tímida.
En el contexto de una cita, porque eso era lo que era, finalmente se había admitido a sí misma, Mason parecía diferente, menos el gerente de la granja y más simplemente un hombre atractivo y atento que la hacía sentir especial. Comida fue sencilla pero deliciosa, y la conversación fluyó fácilmente entre ellos. Mason preguntó por su madre, mostrando una genuina preocupación por la salud de Margaret. Grace se encontró abriéndose sobre las dificultades de los últimos años, las crecientes facturas médicas, el miedo a perder su pequeña casa de alquiler, el agotamiento de trabajar en varios empleos para mantenerse a flote. «Has llevado mucho peso», dijo Mason extendiendo su mano sobre la mesa para cubrirla de ella. La mayoría de la gente se habría derrumbado bajo esa presión. Grace se encogió de hombros. «Haces lo que tienes que hacer por las personas que amas». «No todos lo hacen», replicó Mason. «Algunas personas huyen de la responsabilidad. Tú la has abrazado a un gran costo personal». Su comprensión tocó algo profundo dentro de Grace. La mayoría de los hombres que había conocido se habían sentido intimidados por sus responsabilidades o habían esperado que ella eligiera entre ellos y su madre. Mason parecía aceptar, incluso admirar, su devoción a la familia. Después del almuerzo, ninguno quería que el día terminara. Dieron un paseo por el pequeño parque de la ciudad, hablando de todo y de nada. Cuando la mano de Mason encontró la suya de nuevo, Grace no dudó en entrelazar sus dedos con los de él. «Nunca he conocido a nadie como tú», dijo Mason mientras estaban sentados en un banco viendo patos remar en un pequeño estanque. «Me cuesta creerlo», dijo Grace con una pequeña risa. «Debes conocer a mucha gente interesante, gente rica, gente exitosa», corrigió Mason. «No necesariamente buena gente». «¿Y tú crees que yo soy buena?», preguntó Grace, medio bromeando. Mason la miró con total seriedad. «Sé que lo eres, mejor de lo que merezco». Antes de que Grace pudiera preguntar qué quería decir, Mason se inclinó hacia adelante y la besó. Fue suave, casi vacilante, como si estuviera pidiendo permiso. Grace se encontró respondiendo. Su mano libre se movió para descansar sobre su pecho, sintiendo su corazón latir bajo su palma. Cuando se separaron, los ojos de Mason buscaron los de ella. «Lo siento si eso fue demasiado atrevido». «No lo fue», le aseguró Grace, su voz apenas por encima de un susurro. Algo estaba pasando entre ellos, algo que ninguno había esperado, pero que ambos podían sentir. Cuando las sombras de la tarde se alargaron recordándole a Grace que necesitaba regresar a casa, Mason le hizo prometer que cenaría con él el fin de semana siguiente. «Una verdadera cita», especificó. «Quiero llevarte a algún lugar especial». Grace aceptó, aunque una pequeña voz en el fondo de su mente le advertía que se estaba preparando para una desilusión. Los hombres como Mason no terminaban con mujeres como ella, pero por una vez decidió silenciar esa voz y permitirse tener esperanza. Mientras conducía a casa, Grace no podía dejar de sonreír. Por primera vez en años, no solo existía, sino que vivía, sentía, esperaba. Poco sabía ella que Mason conducía a casa con pensamientos similares, su corazón en guerra con su mente. La apuesta que los había unido ahora amenazaba con separarlos. Porque por primera vez en su vida, Mason Rhodes se estaba enamorando, y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Los meses de verano pasaron en una dorada bruma para Grace y Mason. Su almuerzo dominical se había convertido en citas regulares. Cenas en encantadores restaurantes de pueblos vecinos, picnics en la propiedad y noches tranquilas en el porche de Mason viendo la puesta de sol. Para Grace se sentía como un sueño. Mason era atento, amable y genuinamente interesado en su vida. Había conocido a su madre varias veces, llevando flores y sentándose pacientemente con Margaret mientras ella le mostraba viejas fotos de familia y contaba historias de la infancia de Grace. Margaret se había encariñado con él inmediatamente. Sus instintos maternales le decían que a pesar de sus diferentes orígenes, Mason era un buen hombre. Lo que Grace no sabía era la batalla interna que Mason libraba a diario.
Cada momento que pasaba con ella profundizaba sus sentimientos, pero también agudizaba su culpa. La apuesta se cernía sobre él como una nube oscura, envenenando lo que se había convertido en la relación más real de su vida. En una cálida noche de agosto, Mason se sentó con sus supuestos amigos en la terraza trasera de la extensa propiedad de Richard. La reunión mensual se había convertido en una tortura para Mason, un recordatorio de su engaño. Así que, dijo Blake girando su brandy, ¿han pasado 3 meses desde que comenzó nuestra pequeña apuesta? ¿Cómo está nuestra hija de granjero? La mandíbula de Mason se tensó. Su nombre es Grace. Oh, a la defensiva, se rió. Víctor, no me digas que realmente te estás enamorando de esta chica. Ella no es lo que esperaba, admitió Mason cautelosamente. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Se está enamorando de ti o no? Mason pensó en la sonrisa de Grace cuando lo veía, en la forma en que había comenzado a confiar en él con sus esperanzas y miedos, en la suavidad de sus ojos cuando se besaban. Creo que ella tiene sentimientos por mí, dijo con cuidado. Pero ella te ama, presionó Blake. Esa era la apuesta, hacerla enamorarse, luego revelar que todo era por dinero. La idea de herir a Grace de esa manera hizo que Mason se sintiera físicamente enfermo. Estas cosas llevan tiempo. O tal vez estás perdiendo el tiempo, sugirió Víctor. ¿El gran Mason Rhodes finalmente conoció a su rival? Difícilmente, se burló Mason. Su orgullo se inflamó a pesar de su corazón en conflicto. Podría pedirle que se case conmigo mañana y ella diría que sí. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Mason se arrepintió. Los 3 hombres intercambiaron miradas, un brillo depredador en sus ojos. Bueno, entonces, dijo Richard, ¿por qué no lo haces? Los términos de la apuesta eran el matrimonio, después de todo. Es demasiado pronto, protestó Mason. Me suena a excusa, dijo Blake. Creo que nuestro amigo aquí tiene miedo de perder. Mason sabía que estaba siendo manipulado, pero no pudo evitar morder el anzuelo. Le propondré matrimonio cuando sea el momento adecuado. ¿Qué tal esto?, sugirió Víctor. Propón matrimonio antes de fin de mes. Si ella dice que sí, consideraremos eso como prueba de que te ama, y estarás a mitad de camino de ganar. Después de la boda, revelas la verdad, y si ella te deja, pagamos. El estómago de Mason se encogió ante la idea. ¿Y si no se va? Entonces, has encontrado una cazafortunas después de todo, se rió Richard. De cualquier manera, necesitamos avanzar con esta apuesta. Se está volviendo aburrida. Para ellos, todo esto no era más que un entretenimiento a costa del corazón de una buena mujer. Mason sintió una oleada de repulsión, no solo hacia sus amigos, sino hacia sí mismo. ¿Cómo había aceptado esto? Bien, dijo con sequedad. A fin de mes. Los hombres chocaron las copas, sellando los términos modificados. Mason apenas probó su bebida. Su mente corría con lo que acababa de comprometerse a hacer. 2 días después, Grace estaba en la habitación de hospital de su madre, con el corazón latiéndole con miedo. Margaret se había desmayado esa mañana, con la respiración entrecortada y el pulso débil. Las palabras del médico resonaban en la mente de Grace. Su corazón está fallando más rápido de lo que esperábamos. Necesita un procedimiento especializado, pero es caro y no está totalmente cubierto por el seguro. $30,000. La cifra parecía imposible. Podemos estudiar los planes de pago del hospital, había sugerido el médico con suavidad, al ver la angustia de Grace. Y hay algunas fundaciones benéficas, yo lo resolveré, había interrumpido Grace. Solo dígame cuándo necesita el procedimiento. Lo antes posible, había sido la respuesta. Idealmente en las próximas semanas. Ahora observando dormir a su madre, delgada y pálida contra las sábanas del hospital, Grace sintió el peso de la responsabilidad aplastándola. Incluso con su aumento de sueldo del programa orgánico, no había manera de conseguir esa cantidad de dinero rápidamente. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Mason estaba allí, con la preocupación grabada en su hermoso rostro. «Vine en cuanto recibí tu mensaje»,
dijo, acercándose para abrazarla. Grace se derritió en sus brazos, permitiéndose un momento de debilidad. El médico dice que necesita un procedimiento, uno caro. Mason la abrazó con más fuerza. Lo que necesites, Grace, estoy aquí. No sé qué hacer, confesó. Los costes... Es imposible. Mason se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Nada es imposible. Resolveremos esto juntos, te lo prometo. La convicción en su voz dio a Grace una esperanza que no se había permitido sentir. ¿Juntos? Sí, dijo Mason, con firmeza. No estás sola en esto, Grace. Ya no. Algo en su tono hizo que Grace lo mirara más de cerca. Mason, no puedo esperar que me ayudes con esto. Solo llevamos saliendo unos meses. Pero me importas, dijo él. Las simples palabras, cargadas de peso, las dos. El corazón de Grace se llenó de emoción. Se había encariñado mucho con Mason durante el verano, pero había tenido cuidado de no poner nombre a esos sentimientos. Ahora, viendo su genuina preocupación por su madre, su disposición a estar a su lado en la crisis, ya no podía negar, la verdad, se estaba enamorando de él. La revelación debería haberla asustado, en cambio se sintió como lo más natural del mundo. «Déjame llevarte a casa», sugirió Mason con suavidad. «Necesitas descansar. Podemos hablar más mañana sobre las opciones para tu madre». Grace asintió, demasiado agotada emocionalmente para discutir. Al salir del hospital, la mano de Mason encontró la suya, fuerte y reconfortante. Ninguno de los dos se dio cuenta del elegante todoterreno negro aparcado al otro lado de la calle, ni de los tres hombres que los observaban con ojos calculadores. La mañana siguiente, Grace se despertó con alguien llamando a su puerta. Había pasado la mayor parte de la noche investigando préstamos médicos y programas de caridad, cayendo finalmente en un sueño inquieto justo antes del amanecer. Con los ojos legañosos, abrió la puerta y encontró a Mason allí, con una alegría sospechosa dadas las circunstancias. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó alisándose inconscientemente su camiseta arrugada. «Tengo noticias», dijo. «¿Puedo pasar?». Grace se hizo a un lado, observando con curiosidad cómo Mason entraba en su pequeña sala de estar. Parecía casi nervioso, cambiando de peso de un pie a otro. «Hice algunas llamadas anoche», empezó, «sobre el procedimiento de tu madre». Grace sintió un atisbo de esperanza. «¿Encontraste un programa de caridad que pueda ayudar?». «Mejor», dijo Mason. «Encontré un médico que se especializa en casos como el de tu madre. Ha aceptado hacer el procedimiento con un descuento significativo y he arreglado que se cubran los costes restantes». Grace lo miró con incredulidad. «Eso no es posible, estamos hablando de miles de dólares. Está solucionado», insistió Mason. «¿Cómo? ¿Por qué un médico ofrecería un descuento así a alguien que ni siquiera conoce?». Mason vaciló, y Grace vio algo parecido a la culpa cruzar su rostro. «Tengo contactos». Una sospecha que se había estado formando en la mente de Grace se cristalizó de repente. «¿Quién eres realmente?», preguntó en voz baja. «Ningún administrador de una granja tiene el tipo de conexiones que pueden organizar atención médica especializada de la noche a la mañana». Los hombros de Mason se hundieron. «No he sido completamente honesto contigo, Grace». «Está claro», dijo ella cruzándose de brazos. «Dime la verdad». Ahora, él respiró hondo. «No soy solo un administrador. Yo soy el dueño de la granja Rhodes. Toda ella. Soy Mason Rhodes». Grace sintió como si el suelo se le hubiera hundido bajo los pies. «¿El dueño? ¿Has estado fingiendo ser un administrador todo este tiempo? ¿Por qué?». Mason se pasó una mano por el pelo con una expresión de dolor. «Es complicado, pero necesito que creas que mis sentimientos por ti son reales. Me importas, Grace. Quiero ayudar a tu madre». La mente de Grace se aceleró tratando de dar sentido a esta revelación. La misteriosa factura médica pagada, la excelente oportunidad de trabajo, la evidente riqueza de Mason a pesar de su supuesta posición, todo tenía sentido de repente. «Así que todo este tiempo has estado de ligue con la ayuda».
¿Era esto una especie de juego para ti? El dolor en su voz era inconfundible. No, Dios, no, Grace. Mason se acercó a ella, pero ella retrocedió. Empezó como algo más, pero cambió. Yo cambié. Conocerte lo cambió todo. Empezó como ¿qué?, exigió ella. Mason parecía miserable. No puedo decírtelo. Todavía no. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. Pero me mentiste. Cada día, cada momento que pasamos juntos, todo se basó en una mentira. No todo, insistió Mason. Mis sentimientos por ti son reales, Grace. Más reales que cualquier cosa que haya sentido. Grace se abrazó a sí misma, tratando de procesar esta traición. El hombre del que se había estado enamorando no existía realmente. Sin embargo, el dolor en los ojos de Mason parecía genuino, confundiendo aún más. Ya, no sé qué creer, susurró. Cree esto, dijo Mason arrodillándose en un movimiento que dejó a Grace sin habla. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Te amo, Grace Mitchell. Nunca he dicho esas palabras a nadie antes, pero te las digo ahora porque son ciertas. ¿Te casas conmigo? Grace miró el deslumbrante anillo de diamantes conmocionada. Esto no podía estar pasando. No ahora, no así. Mason, no puedes estar hablando en serio. Acabas de admitir que has mentido sobre quién eres y ahora quieres que me case contigo. Sé que el momento es terrible, reconoció, pero mis sentimientos son reales. Te amo y quiero pasar mi vida contigo. Quiero cuidarte a ti y a tu madre. Quiero devolverte la granja de tu padre. Grace levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué has dicho? La granja de tu padre, repitió Mason suavemente. La compré. Para ti. Los actuales propietarios planeaban venderla de todos modos. Necesita trabajo para ser cultivable de nuevo, pero es tuya si la quieres. Las lágrimas llenaron los ojos de Grace. ¿Compraste la granja de mi familia? ¿Cómo supiste siquiera cuál era? La describiste perfectamente. 40 acres, un estanque alimentado por un manantial, árboles centenarios a lo largo de la línea de propiedad trasera. Hice que mi abogado la encontrara basándose en el apellido de tu familia y la descripción. El gesto era a la vez increíble y abrumador. Nadie le había hecho nada remotamente parecido antes. No te entiendo, Mason Rhodes, dijo Grace, limpiándose una lágrima. ¿Por qué harías todo esto? ¿Comprar la granja? ¿Pagar el procedimiento de mi madre? ¿Proponerme matrimonio? Solo nos conocemos desde hace unos meses. Porque te amo, dijo simplemente. No lo esperaba, no quería, pero sí, con todo mi corazón. Grace podía ver la sinceridad en sus ojos, sentirla en el temblor de su mano mientras sostenía la caja del anillo. A pesar de su engaño sobre su identidad, todo lo demás en su relación se había sentido real. La forma en que la escuchaba, la respetaba, cuidaba de su madre. Esas cosas no podían ser fingidas. Necesito tiempo, dijo finalmente. Esto es demasiado para procesarlo de una vez. Mason asintió, cerrando la caja del anillo, pero presionándola en su mano. Tómate todo el tiempo que necesites. El anillo y mi corazón son tuyos cuando estés lista. Después de que se fue, Grace se quedó sentada sosteniendo la pequeña caja de terciopelo, sus pensamientos en plena confusión. Mason había mentido sobre quién era, pero todo lo demás, su amabilidad, su respeto, su atención, había parecido genuino, y ahora quería casarse con ella. Había comprado la granja de su familia y estaba organizando el procedimiento que salvaría la vida de su madre. Era como algo sacado de un cuento de hadas, demasiado bueno para ser verdad. Y en la experiencia de Grace, las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad, normalmente lo eran. Esa tarde, Mason estaba sentado en su estudio, mirando su teléfono. Grace no había llamado ni enviado mensajes desde su propuesta esa mañana. No había esperado un sí inmediato, pero su silencio era insoportable. La puerta de su estudio se abrió de golpe sin llamar, y Richard entró a grandes zancadas, seguido por Blake y Victor. «Te vimos en el hospital anoche», dijo Richard sin preámbulos.
en confianza con la trabajadora agrícola y su madre moribunda. Mason se levantó. La ira le subía por el cuerpo. Su madre no se está muriendo. Y no vuelvan a entrar en mi casa sin permiso. Sensible, comentó Blake sirviéndose un whisky escocés de Mason. También supimos de tu pequeña propuesta esta mañana. Te estás moviendo más rápido de lo esperado, ¿verdad? Mason se quedó helado. ¿Cómo sabéis eso? Tenemos ojos por todas partes, sonrió Víctor. ¿Dijo que sí? Lo está pensando, dijo Mason con tensión, y la apuesta está cancelada. He terminado con esta tontería. Los tres hombres intercambiaron miradas, y luego Richard se rió. Así no funcionan las apuestas, Mason. No puedes simplemente echarte atrás porque has desarrollado una conciencia. ¿O es porque realmente te has enamorado de ella?, preguntó Blake, estudiando el rostro de Mason. Oh, Dios mío, lo hiciste. El gran Mason Rhodes, humillado por una sencilla campesina. No hay nada sencillo en Grace, replicó Mason. Vale, 10 veces más que cualquiera de vosotros. Qué a la defensiva, se burló Víctor, y pensar que pronto tendrás que decirle que toda vuestra relación se basó en una apuesta. Que solo la cortejaste para demostrar que podías hacer que una mujer pobre se enamorara de ti sin usar tu dinero. La sangre se heló en las venas de Mason. No le diré eso porque ya no es cierto. Pero era cierto cuando empezaste, señaló Richard. Cuando la buscaste, cuando creaste ese trabajo falso para ella, cuando la invitaste a salir por primera vez. Todo fue por la apuesta. La verdad le golpeó a Mason como un puñetazo. No importaba lo genuinos que fueran sus sentimientos. Ahora no podía cambiar cómo habían empezado las cosas. Quizás deberíamos decírselo, sugirió Blake casualmente. Sálvala de casarse con un hombre que la eligió como parte de una apuesta cruel. Si os acercáis a ella, gruñó Mason, os destruiré, económica, social y completamente. Richard levantó una ceja. Grandes amenazas de alguien en tu posición. La apuesta sigue en pie, Mason. O le dices la verdad después de la boda y ves si se queda, o se lo decimos ahora. Tu elección. Después de que se fueron, Mason se sirvió una copa grande, con la mano temblorosa. Había cometido un error terrible al involucrarse con esos hombres, dejando que su influencia tóxica lo empujara a la apuesta despreciable. Pero había cometido un error aún peor al enamorarse de Grace mientras le ocultaba la verdad. Si se lo decía ahora, la perdería. Si esperaba hasta después de casarse, la traición sería aún mayor. Y si sus supuestos amigos se lo decían, el teléfono de Mason sonó con un mensaje de texto. Era de Grace. Sí, una simple palabra que debería haber sido el momento más feliz de su vida. En 1900, cambio, le llenó de partes iguales de alegría y temor. Ella había dicho que sí, pero su amor estaba construido sobre una base de mentiras. Tarde o temprano, esas mentiras saldrían a la luz. Y cuando lo hicieran, Mason sabía que podría perder lo único que realmente le había importado en su vida. La madre de Grace ingresó para su procedimiento la semana siguiente. Mason se encargó de todos los arreglos, consiguiendo a los mejores médicos y una habitación privada. La visitaba a diario, llevando flores y sentándose con Grace durante las largas horas de espera. «No tienes que quedarte», le dijo Grace el segundo día, conmovida por su apoyo inquebrantable. «Sé que tienes trabajo que hacer», Mason le tomó la mano. «No hay nada más importante que estar aquí contigo». Cuando los médicos finalmente anunciaron que el procedimiento había sido exitoso, Grace rompió a llorar de alivio. Mason la abrazó, sus fuertes brazos un santuario del miedo y el estrés de las últimas semanas. «No sé cómo agradecerte», susurró contra su pecho. «No tienes que agradecerme», respondió besándola en la coronilla. «Solo cásate conmigo». Grace sonrió hacia él entre lágrimas. «Ya dije que sí». Acordaron una pequeña ceremonia en octubre, cuando los árboles estuvieran en llamas con los colores otoñales, y Margaret se hubiera recuperado lo suficiente como para asistir. Mason ofreció planificar una boda fastuosa en la casa principal, pero Grace prefirió la sencillez. «Solo nosotros, mi madre y unos pocos amigos cercanos», insistió. «No necesito nada elegante». Mason
aceptó de inmediato. Su alivio era obvio. Grace asumió que estaba contento de que ella no estuviera interesada en una demostración de riqueza. La verdad era más complicada. Mason temía la idea de invitar a sus supuestos amigos a presenciar lo que debería ser el día más feliz de su vida, sabiendo que ellos solo lo veían como la culminación de una apuesta cruel. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente por la granja. La mayoría de los trabajadores estaban sorprendidos. Las relaciones entre la gerencia y los trabajadores del campo eran lo suficientemente raras, pero que el mismo propietario se casara con una trabajadora agrícola era algo sin precedentes. Algunos estaban genuinamente felices por ellos. Otros susurraban que Grace era una cazafortunas que había ganado el premio gordo. Grace escuchó los susurros, pero mantuvo la cabeza alta. Conocía la verdad de sus sentimientos por Mason. No se había enamorado de su dinero o su estatus. Se había enamorado del hombre que escuchaba sus sueños, que respetaba su ética de trabajo, que se sentaba pacientemente con su madre enferma y nunca hacía que Grace se sintiera una carga. Las semanas previas a la boda pasaron en un torbellino de preparativos. Mason sorprendió a Grace al hacer que renovaran la granja de su familia, preservando su carácter original mientras actualizaba los sistemas y añadía comodidades modernas. «Podemos vivir aquí después de la boda», sugirió mientras le hacía un recorrido por el trabajo terminado. «Si quieres, o podemos quedarnos en la casa principal, lo que te haga feliz». Grace caminó por las habitaciones de la casa de su infancia, abrumada por la emoción. «Conservaste los pisos de madera originales y la repisa de la chimenea que talló tu abuelo», añadió Mason. «El contratista quería reemplazarla, pero insistí en que se quedara». «Es perfecto», susurró Grace, volviéndose para abrazarlo. «¿Cómo supiste exactamente lo que quería?» «Porque te conozco», dijo Mason, su voz cargada de emoción, «y te amo». En ese momento, parada en la casa de su infancia que Mason había restaurado con cariño, Grace se sintió completamente, perfectamente feliz. Todas sus dudas sobre su engaño inicial se desvanecieron ante tal prueba tangible de su amor, pero a medida que se acercaba el día de su boda, Mason se puso cada vez más tenso. Grace lo atribuyó a los nervios normales previos a la boda, pero la verdad era mucho más oscura. Cuanto más se acercaban al matrimonio, más aterrorizado se sentía Mason de perderla cuando la verdad inevitablemente saliera a la luz. Varias veces estuvo a punto de confesar todo: la apuesta, el engaño original, cómo sus amigos todavía esperaban que revelara la verdad después de la boda. Pero cada vez, el miedo a ver cómo el amor se convertía en odio en los ojos de Grace lo detenía. En cambio, canalizó su culpa en hacerla feliz, finalizando los arreglos para que su madre recibiera atención continua, transfiriendo legalmente la escritura de la granja de su familia a su nombre, asegurándose de que cada detalle de su pequeña boda fuera perfecto. La noche anterior a la ceremonia, Mason se sentó solo en el porche de la granja familiar de Grace, ahora completamente restaurada y lista para que comenzaran su vida juntos. El aire otoñal era fresco, con el aroma de hojas caídas y promesa. Mañana se casaría con la mujer que amaba, y poco después probablemente la perdería para siempre, a menos que encontrara el coraje de decirle la verdad y suplicarle un perdón que no merecía. Al aparecer las estrellas en el cielo que oscurecía, Mason tomó su decisión. Después de 1900, la boda, antes de que sus supuestos amigos pudieran interferir, le diría todo a Grace. Expondría su corazón y aceptaría cualquier juicio que ella emitiera. Porque un amor construido sobre mentiras no era amor en absoluto. Y Grace no merecía nada menos que la verdad completa y sin adornos, incluso si le costaba todo. El día de octubre amaneció claro y fresco, con un cielo tan azul perfecto que parecía pintado para la ocasión. En el dormitorio de la casa de su infancia, Grace estaba frente a un espejo de cuerpo entero, apenas reconociéndose en el sencillo pero elegante vestido de novia que Mason había insistido en comprarle. «Te ves como un ángel», dijo Margaret desde su asiento junto a la ventana,
sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Aunque todavía se estaba recuperando de su procedimiento, había insistido en ayudar a Grace a prepararse para el día de su boda. ¿Crees que le gustará?, preguntó Grace, alisando el satén marfil con nerviosismo. Margaret sonrió. Ese hombre te mira como si hubieras colgado la luna y las estrellas, querida. Creería que eres hermosa en un saco de patatas. Grace se rió, pero las palabras de su madre le calentaron el corazón. Era cierto. Mason la miraba con un amor tan profundo que a veces le quitaba el aliento. Cualquier duda que hubiera albergado sobre su engaño inicial con respecto a su identidad se había desvanecido ante su devoción inquebrantable. Nunca pensé que tendría esto, admitió Grace suavemente. Un hombre que me ama por quien soy. La granja de vuelta en nuestra familia. Tú sana de nuevo. Se siente como un sueño. No un sueño, dijo Margaret con firmeza. Solo la vida que siempre has merecido. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Sarah, la amiga de la infancia de Grace, quien sería su única dama de honor. Es hora, dijo Sarah, mirando hacia adentro. Sus ojos se abrieron al ver a Grace. Oh, Dios mío, estás impresionante. Con mariposas revoloteando en su estómago, Grace permitió que Sarah la ayudara con los toques finales. Un velo sencillo, los pendientes de perlas de su abuela y un ramo de flores silvestres recogidas en el prado detrás de la granja. Afuera, una pequeña reunión de invitados esperaba en el jardín que Mason había restaurado a su antigua gloria. Un arco de rosales trepadores marcaba el lugar donde intercambiarían sus votos, con sillas dispuestas en semicírculo para sus invitados. Solo unos pocos amigos cercanos y empleados de confianza de la granja. Mason estaba bajo el arco, pareciendo más nervioso de lo que Grace lo había visto nunca. Vestido con un sencillo traje oscuro, cambiaba el peso de un pie a otro, revisando repetidamente su bolsillo en busca de los anillos. Jim, el capataz que primero le había señalado a Grace a Mason, estaba a su lado como padrino de boda, ofreciendo una tranquila tranquilidad. Ninguno de los dos hombres notó el elegante todoterreno negro que se detuvo al borde de la propiedad, ni a los tres hombres bien vestidos que salieron de él. Cuando el pequeño cuarteto de cuerdas comenzó a tocar, Mason levantó la vista para ver a Grace caminando hacia él del brazo de su madre. La visión de ella, radiante con su sencillo vestido, su rostro brillando de felicidad, casi lo puso de rodillas. ¿Cómo había tenido tanta suerte? ¿Y cómo había podido arriesgar este preciado regalo en algo tan trivial como una apuesta? Grace llegó al arco y Margaret puso la mano de su hija en la de Mason con un susurrado. «Cuida de mi niña». «Con mi vida», prometió Mason, su voz cargada de emoción. El pastor comenzó la ceremonia, pero Mason apenas oía las palabras. Solo podía concentrarse en la mano de Grace en la suya, la confianza en sus ojos y el peso aplastante del secreto que aún guardaba. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, las manos de Mason temblaron al colocar el anillo en el dedo de Grace. «Yo, Mason Rhodes, te tomo a ti, Grace Mitchell, como mi esposa, para tener y para sostener desde este día en adelante. Te prometo amarte sin reservas, honrarte y respetarte, protegerte y cuidarte todos los días de mi vida». Las palabras, aunque tradicionales, llevaban el peso de una promesa más profunda, una que tenía la intención de cumplir, independientemente de lo que sucediera cuando saliera a la luz la verdad. La voz de Grace era clara y firme, mientras recitaba sus propios votos, sin apartar la mirada de él. «Yo, Grace Mitchell, te tomo a ti, Mason Rhodes, como mi marido. Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas, creer en ti cuando nadie más lo haga, construir una vida de amor y honestidad contigo mientras ambos vivamos». Honestidad. La palabra le atravesó el corazón a Mason como una flecha. No le había dado honestidad desde el principio, y ahora podría costarle todo. «Por el poder que en mí reside», anunció el pastor, «os declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa». Mason atrajo a Grace a sus brazos, volcando todo su amor y arrepentimiento en su primer beso como pareja casada. Los pocos invitados aplaudieron, ninguno más fuerte que Margaret, quien se secó las lágrimas de alegría.
Al volverse para mirar a sus amigos, Mason los vio. Richard, Blake y Victor, de pie en la parte trasera del jardín, con expresiones de satisfacción. Se le heló la sangre. No deberían estar aquí. No los había invitado. Su presencia solo podía significar problemas. «Mason, ¿qué pasa?», preguntó Grace, sintiendo cómo se tensaba su cuerpo junto a ella. Él forzó una sonrisa. «Nada. Todo es perfecto». La recepción fue un evento sencillo celebrado en el recién reformado granero de la granja. Luces centelleantes colgaban de las vigas, mesas adornadas con flores silvestres alineaban los bordes y el centro se había despejado para bailar. Mason mantuvo a Grace cerca, guiándola a través del tradicional primer baile, el corte de la tarta, los brindis. Todo el tiempo observaba a sus invitados no deseados de reojo, temiendo el propósito de su asistencia. Su oportunidad de hablar con ellos llegó cuando Grace fue a ver a su madre, que había empezado a cansarse de la emoción del día. «¿No estabais invitados?», dijo Mason fríamente, acercándose a los 3 hombres que estaban junto a la barra. «No nos perderíamos esto por nada del mundo», respondió Richard con una sonrisa cruel. «La culminación de nuestra pequeña apuesta». Mason apretó la mandíbula. «La apuesta está anulada, ya os lo dije». «Así no funciona», le recordó Blake. «Las condiciones eran claras. Cásate con ella, dile la verdad y mira si se queda. Si se va, pagamos. Y si no se lo dice inmediatamente, lo haremos nosotros», añadió Victor. «Nos estamos aburriendo de esperar». Mason sintió una oleada de pánico. «Es mi día de boda, no hagáis esto». «Entonces, hazlo tú mismo», desafió Richard. «Esta noche, o lo haremos nosotros mañana». Antes de que Mason pudiera responder, Grace apareció a su lado, pasando su brazo por el suyo. «Ahí estás, marido», sonrió a los 3 hombres. «No creo que nos hayan presentado». Mason sintió la garganta seca. «Grace, estos son asociados de negocios, Richard Coleman, Blake Thompson y Victor Davis». «Qué amable por vuestra parte venir», dijo Grace cortésmente, aunque Mason podía sentir su confusión. No había mencionado invitar a ningún asociado de negocios. «No nos lo perderíamos», dijo Richard con suavidad. «Mason y yo nos conocemos de hace mucho tiempo. De hecho, hicimos una apuesta muy especial que condujo a este feliz día». El corazón de Mason se detuvo. «Richard, ¿una apuesta?», preguntó Grace con la sonrisa desvaneciéndose. «¿Qué clase de apuesta?». Victor sonrió maliciosamente. «¿Debemos decírselo, Mason, o lo harás tú?». Mason sintió como si estuviera al borde de un acantilado sin más opción que saltar. «Grace, ¿podemos hablar en privado? Por favor». La preocupación en sus ojos casi lo destroza. «Por supuesto». Mason la llevó afuera, lejos de las luces, la música y las miradas indiscretas. La noche de otoño era fresca. Una luna creciente colgaba en el cielo sobre ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó Grace. «¿Quiénes son esos hombres en realidad? ¿Y de qué apuesta hablaban?». Mason respiró hondo. Era este el momento que podía destruirlo todo, pero no podía dejar que esos buitres fueran los que se lo dijeran. «No son solo asociados de negocios», comenzó. «Son personas a las que antes consideraba amigos, hombres ricos y con derecho, que piensan que el dinero es lo único que importa en la vida». Grace frunció el ceño. «¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Con hoy?». Mason tomó sus manos, sosteniéndolas con fuerza, como si pudiera escaparse en cualquier momento. «Grace, necesito decirte algo que debería haberte dicho hace meses». El miedo en su voz debió haberla alarmado, porque ella apretó sus manos con ánimo. «Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Espero que sigas sintiendo eso después de oír esto», dijo Mason, su voz quebrándose ligeramente. «El día que me acerqué a ti en los campos, cuando te ofrecí el puesto en el equipo orgánico, no fue por casualidad. ¿Qué quieres decir? Te busqué específicamente, no por tu ética de trabajo o tus habilidades, aunque ambas son excepcionales. Te busqué por una apuesta». Las manos de Grace se tensaron en las suyas. «Una apuesta», repitió con la voz hueca. «Esos hombres,
Richard, Blake y Victor me desafiaron a demostrar que podía hacer que una mujer se enamorara de mí sin usar mi riqueza o mi estatus. Apostaron $100,000 a que no podía hacerlo. El color se desvaneció del rostro de Grace cuando comprendió. ¿Y yo era tu objetivo? Sí, admitió Mason, la palabra como ceniza en su boca. Acepte su apuesta cruel y estúpida. Fingí ser solo un gerente. Creé el programa orgánico como una excusa para acercarme a ti. Te cortejé con la intención de enamorarte, todo para ganar una apuesta. Grace retiró sus manos de las suyas, dando un paso atrás. Así que todo era una mentira. No todo, insistió Mason desesperadamente. Sí, empezó como un juego, un desafío a mi ego. Pero Grace, en algún momento, algo cambió. Yo cambié. Me enamoré de ti. Verdadera, profundamente enamorado. La apuesta dejó de tener sentido. Lo único que importaba eras tú. Grace se abrazó a sí misma, como si de repente sintiera frío. ¿Te imaginas cómo me hace sentir esto? Como una tonta. Un proyecto, un experimento en tu pequeño juego de niño rico. Nunca fuiste eso para mí, suplicó Mason. No después de conocerte. Todo lo que he hecho desde entonces, comprar la granja de tu padre, ayudar con el cuidado médico de tu madre, no fue para ganar la apuesta. Fue porque te amo. ¿Cómo puedo creer eso?, exigió Grace, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedo creer nada de lo que dices? Toda nuestra relación se basó en una mentira. No nuestro amor, insistió Mason. Eso es real. Es lo más real que he sentido jamás. Grace negó con la cabeza, retrocediendo aún más. Confié en ti. Me casé contigo. Y todo este tiempo solo era un peón en algún juego retorcido. El juego dejó de importarme hace meses, dijo Mason. He estado intentando encontrar el valor para decírtelo, para afrontar perderte en lugar. He de guardar este secreto. Sin embargo, esperaste hasta después de que dije sí quiero, señaló Grace amargamente. ¿Esperabas que fuera menos probable que me fuera una vez que estuviéramos casados? La acusación le dolió porque había un grano de verdad en ella. Fui un cobarde, admitió Mason. Tenía miedo de perderte, pero no podía dejar que esos hombres fueran los que te lo dijeran. Tenía que ser yo, aunque significara destruirlo. Todo. Grace se limpió una lágrima. ¿Ganaste? De eso se trataba todo, ¿verdad? ¿Ganaste tu apuesta? El rostro de Mason se desplomó. Grace, por favor. ¿Ganaste?, insistió ella. Según sus términos, sí, respondió en voz baja. Te enamoraste de mí. Te casaste conmigo, completé el desafío. Felicidades, dijo Grace con la voz fría. $100,000 más rico, y todo lo que te costó fue mi corazón. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose no hacia el granero donde sus invitados celebraban, sino hacia la vieja camioneta que había conducido al trabajo, su primer día en la granja Rhodes. Grace, espera, llamó Mason corriendo tras ella. ¿A dónde vas? Ella se detuvo, con la mano en la puerta de la camioneta. A cualquier lugar menos aquí. Necesito tiempo para pensar, para averiguar si algo entre nosotros era real. Todo era real, insistió Mason. Mi amor por ti es real. Grace lo miró, sus ojos llenos de dolor y traición. Tal vez. Pero ahora mismo no puedo separar la verdad de las mentiras. Necesito espacio, Mason. Es nuestra noche de bodas, dijo él débilmente. Sí, estuvo de acuerdo, su voz quebrándose. Se suponía que era el día más feliz de mi vida. Sin decir más, subió a la camioneta y se fue, dejando a Mason solo a la luz de la luna, mientras el sonido de la celebración continuaba sin darse cuenta en el granero detrás de él. 3 días pasaron sin noticias de Grace. Mason se enteró por Margaret de que se estaba quedando con su amiga Sarah, rechazando todo contacto con él. Envió flores, cartas, incluso sus pasteles favoritos de la pastelería del pueblo. Todos fueron devueltos sin abrir. Sus supuestos amigos tuvieron la audacia de dejarle un cheque por $100,000 con una nota de felicitación, una apuesta bien ganada. Cada céntimo valió la pena por el entretenimiento. Mason hizo pedazos el cheque y devolvió los fragmentos con una nota propia. Nuestra amistad ha terminado.
aléjate de mí y de mi esposa. Al cuarto día, Mason ya no pudo soportar más la separación. Condujo hasta la pequeña casa de Sarah en las afueras del pueblo, decidido a hablar con Grace, a rogarle otra oportunidad si fuera necesario. Sarah abrió la puerta con una expresión fría. «No quiere verte, sí, por favor», dijo Mason, con su desesperación evidente. «Solo necesito 5 minutos». «La has herido terriblemente», le informó Sarah. «¿Te das cuenta de lo que es para ella? Enterarse de que toda vuestra relación se basaba en una apuesta, que el hombre que ama la eligió específicamente porque era pobre y vulnerable». Mason sintió un dolor punzante ante la dura pero precisa evaluación. «Sé que no merezco su perdón, pero la amo, Sarah, más de lo que he amado a nadie ni a nada. Por favor, dile que estoy aquí». Algo en su desolación debió convencer a Sarah, porque después de un largo momento, suspiró y retrocedió. «Espera aquí». Minutos después, apareció Grace, con aspecto cansado y pálido. El corazón de Mason se encogió al verla, aún tan hermosa, pero herida de una manera que quizás nunca podría sanar. «5 minutos», dijo, entrando al porche y cerrando la puerta tras de sí. «¿Cómo estás?», preguntó Mason, y enseguida lamentó la pregunta insulsa. «Lo siento, no es lo que vine a decir». «¿Qué viniste a decir?», preguntó Grace en voz baja. Mason respiró hondo. «Vine a decirte que entiendo si nunca puedes perdonarme. Lo que hice, aceptar esa apuesta, elegirte a ti y mentir sobre quién era, fue imperdonable. Pero necesito que sepas que mi amor por ti es real. Es lo más real de mi vida». «¿Cómo puedo creer eso?», preguntó Grace. «¿Cómo puedo confiar en nada cuando todo comenzó con una mentira?». «Júzgame por mis acciones desde que me enamoré de ti», sugirió Mason. «No por cómo empezaron las cosas, sino por lo que se convirtieron». Grace guardó silencio un momento. «¿De verdad compraste de nuevo la granja de mi padre solo para ganar una apuesta?». «No», dijo Mason con firmeza. «La compré porque vi lo mucho que significaba para ti, porque quería devolverte algo precioso que te habían quitado, porque te amo, y el tratamiento de mi madre. Habría movido cielo y tierra para salvarla», dijo Mason. «No por una apuesta, por ti, porque no podía soportar verte sufrir». Grace miró hacia otro lado, con lágrimas en los ojos. «Quiero creerte». «Entonces dame una oportunidad para demostrarlo», suplicó Mason. «He terminado mi amistad con esos 3 hombres. He donado $100,000, la cantidad de la apuesta, a una fundación que ayuda a las pequeñas explotaciones familiares a mantenerse a flote en tiempos difíciles. He puesto la granja de tu familia a tu nombre solamente, para que siempre la tengas independientemente de lo que pase entre nosotros». Estas acciones parecieron sorprender a Grace. «Has estado ocupado». «He estado intentando enmendar mis errores», explicó Mason. «Sé que no es suficiente, puede que nunca sea suficiente, pero pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de ti, si me lo permites». Grace lo estudió, buscando algo en sus ojos. «Necesito más tiempo, Mason. Esto no es algo que pueda superar en unos pocos días». «Lo entiendo», dijo, aunque la idea de una separación continuada era agonizante. «Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré esperando todo el tiempo que haga falta». Cuando se giró para irse, Grace lo llamó. «Mason». Él miró hacia atrás, con una chispa de esperanza en el pecho. «Te amo», dijo suavemente. Esa parte no era una mentira, pero el amor no siempre es suficiente. También tiene que haber confianza. «Recuperaré tu confianza», prometió. «De alguna manera, algún día, lo haré». 2 semanas pasaron, agónicamente lentas para Mason. Se entregó al trabajo, supervisando la cosecha y preparando la granja para el invierno. Todos los días visitaba a Margaret, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba durante su recuperación y recopilando sutilmente noticias sobre Grace. «Está herida», le dijo Margaret con sinceridad, «pero también está confundida. El hombre del que se enamoró, el que está sentado aquí conmigo, que se preocupa por sus sueños, que la mira como si ella hubiera colgado la luna, ese hombre no parece alguien que haría algo tan cruel». «Ya no soy ese hombre», admitió Mason.
Conocer a Grace me cambió. Amarla me cambió. Margaret le dio una palmada en la mano con simpatía. Dé el tiempo. Mi hija no entrega su corazón fácilmente, pero cuando lo hace es para siempre. En un frío día de noviembre, Mason caminaba por el límite este de la propiedad cuando vio una figura familiar junto al viejo roble donde él y Grace habían compartido su primer beso. Su corazón se aceleró mientras se acercaba con cautela, temiendo que ella pudiera desaparecer como un espejismo. Grace, ella se giró abrigada con un abrigo cálido contra el frío otoñal. Pensé que podría encontrarte aquí. Recorro este camino todos los días, explicó Mason. Me recuerda a ti. Grace asintió, mirando el terreno que ambos amaban. He estado pensando mucho. Mason esperó apenas atreviéndose a respirar. Lo que hiciste estuvo mal, dijo finalmente. Hacer esa apuesta, elegirme a mí, fue cruel y manipulador. Lo sé, reconoció Mason con la cabeza gacha por la vergüenza. Pero, continuó Grace, también he estado pensando en quién te convertiste durante nuestro tiempo juntos. El hombre que se sentó con mi madre durante horas, escuchando sus historias. El hombre que recordó la granja de mi padre de una sola conversación y la compró para mí. El hombre que me mira como si fuera lo más precioso del mundo. Mason levantó la vista, con una chispa de esperanza en los ojos. Ese soy yo realmente, en quien tú me ayudaste a convertirme. Te creo, dijo Grace en voz baja. Me ha llevado semanas de búsqueda interior, pero creo que tu amor es real, que en algún momento la apuesta dejó de importar y tu corazón se hizo cargo. Así fue, confirmó Mason, con la voz cargada de emoción. Grace, te amo más de lo que creía posible amar a nadie. Estas semanas sin ti han sido las más oscuras de mi vida. Grace se acercó a él. No puedo prometer que será fácil. Reconstruir la confianza lleva tiempo. Puede que haya días en que recuerde cómo empezaron las cosas y sienta ese dolor de nuevo. Estaré ahí, prometió Mason. Todos los días demostrando mi amor, recuperando tu confianza minuto a minuto, hora a hora. Eso es todo lo que pido, dijo Grace. Eso y completa honestidad a partir de este momento. No más secretos, no más mentiras. Ninguna. Estuvo Mason de acuerdo fervientemente. Mi corazón es un libro abierto para ti. Grace tomó su mano, su toque enviando calidez por todo su cuerpo. Entonces, estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, a construir algo real de las cenizas de cómo empezamos. Mason la abrazó suavemente, casi sin creerse esta segunda oportunidad que no merecía, pero que pasaría su vida honrando. Nunca te dejaré arrepentirte de esta decisión, Grace, te lo juro. Mientras caminaban tomados de la mano hacia la granja, su hogar, Mason reflexionó sobre el tortuoso camino que los había traído hasta aquí. Una apuesta cruel hecha, con arrogancia lo había llevado a la mujer que le enseñó lo que realmente importaba en la vida. Casi la había perdido por su engaño, pero de alguna manera, milagrosamente, ella había encontrado espacio en su corazón para perdonarlo. Algunos podrían llamarlo suerte. Mason sabía que no era así. Era gracia, tanto la mujer que amaba como la segunda oportunidad que le habían dado. Un año después, la nieve de diciembre caía suavemente fuera de las ventanas de la granja, lanzando un silencio pacífico sobre la tierra. Adentro, una chimenea crepitaba en el hogar, y el olor a pino del árbol de Navidad se mezclaba con el aroma de sidra de manzana calentándose en la estufa. Grace estaba junto a la ventana, observando cómo la nieve transformaba su mundo en un país de las maravillas invernal. Mason se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y apoyando la barbilla en su hombro. «Una moneda por tus pensamientos», murmuró, besándole la sien. Grace sonrió, recostándose contra su sólido pecho. Solo pensaba en cuánto puede cambiar en un año. De hecho, los últimos 12 meses habían sido un viaje de sanación y crecimiento. Había habido momentos difíciles, veces en que el recuerdo de la apuesta había resurgido, trayendo consigo un dolor nuevo. Pero Mason había cumplido su promesa.
demostrando su amor diariamente a través de acciones grandes y pequeñas. Se habían vuelto a comprometer el uno con el otro en una ceremonia privada en el primer aniversario de su boda original, intercambiando votos que eran aún más significativos por las pruebas que habían superado. Margaret, ahora completamente recuperada, se había mudado a la casa de huéspedes renovada de la propiedad, lo suficientemente cerca para las visitas diarias, pero permitiendo a los recién casados su privacidad. Bajo la guía de Grace, las 40 acres de su padre habían vuelto a cobrar vida, produciendo cultivos orgánicos que alcanzaban precios superiores en los mercados de agricultores de toda la región. Y Mason también había cambiado. El hombre, de negocios frío y calculador que solo se preocupaba por el beneficio, había sido reemplazado por un hombre que comprendía el verdadero valor de la conexión, con la tierra, con la comunidad y, lo más importante, con la mujer que había transformado su corazón. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Mason suavemente, una pregunta que todavía hacía ocasionalmente, necesitando la tranquilidad. Grace se giró en sus brazos para enfrentarlo. «Ni uno solo», dijo con sinceridad. «Todo lo que sucedió, incluso las partes dolorosas, nos llevó aquí, y aquí es exactamente donde quiero estar». Mason se inclinó para besarla, sus labios suaves contra los de ella. Cuando se separaron, apoyó la frente contra la de ella. «Te amo, Grace Rhodes, más hoy que ayer, menos que mañana». «Yo te amo», respondió ella con el corazón lleno, «no por tu dinero, no por lo que puedes darme, sino por quién eres». Mientras estaban juntos en el cálido resplandor de la luz de la chimenea, abrazados el uno al otro, la apuesta cruel que los había unido parecía un recuerdo lejano. Lo que quedaba era amor, real, probado y más fuerte por haber sobrevivido a la tormenta. Fuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la tierra con una prístina manta blanca. Dentro de la granja, un hombre rico que alguna vez lo tuvo todo menos un corazón, sostenía a la mujer que le había dado uno, agradecido más allá de las palabras por la apuesta que casi había perdido, pero que finalmente ganó. No por dinero o manipulación, sino por amor. Amor verdadero, el tipo que perdona, que redime, que transforma. El tipo que, una vez encontrado, vale la pena luchar por él con todo lo que tienes. El tipo de amor que, contra todo pronóstico, Mason y Grace habían encontrado el uno en el otro. Fin.